Me encarga don Juan Rafael Mena que me ocupe de presentarle su hasta ahora último libro, con el atrayente título de Historias de gente de a pie, que pone en las librerías Editorial Dálima. Grata misión que acepto con sumo gusto y que agradezco, entre otras muy buenas razones, por la confianza depositada en mí y porque me ha permitido disfrutar de lo lindo, leyendo, releyendo muy pausadamente y analizando estas historias salidas de la observación y de la imaginación del artista, escritor, que es Juan Mena. No les voy a adelantar lo que voy a hacer, es decir, el lenguaje coloquial por dónde voy a tirar. Más bien lo contrario, o sea, lo que no voy a hacer. No voy a presentar a Mena en este foro porque incurriríamos en una evidente redundancia, sin enumerar tampoco los títulos profesionales, ni sus premios literarios, ni su prolija producción de verdadero escritor. Todo ello, por extenso, nos hurtaría tiempo para hablar del libro, y además viene todo muy bien resumido en ambas solapas, la de la portada y la de la contraportada del libro. El título ya nos está dando una clara pista del contenido del libro. Historias. Esto es, tenemos ante nosotros un trabajo donde el relato o cuento se erige en absoluto protagonista. Pero, ¿historias de qué o de quién? De gente de a pie. Se nos apunta a renglón seguido. El asunto promete, porque conociendo a Juan Mena, su maestría para contar cosas y sabedores de cómo domina, que lo explicaremos luego, todo aquello próximo a la cotidianidad, a las formas de vida, a las reacciones y miserias y debilidades y pasiones humanas, la garantía se da por descontada y el éxito por asegurado. Ya me darán ustedes la razón. Un total de 27 relatos contiene el libro, 27 historias inconexas. Cada una vive por sí misma y no existe una norma que obligue al lector a encadenar ningún hilo argumental que limite el regusto de paladear la exquisita literatura de cada cuento, sin que la mente deba ir reteniendo aquellos eslabones que de otra manera conformarían la cadena de la totalidad del libro. Relatos en estado puro y literatura de muchos quilates. El autor ha titulado el primer relato del libro como Historia de nadie. De un mariscador se trata. Aquí no sabemos si Juan escribe o trata de pintar. Como un cuadro pone ante nuestros ojos, nuestra mente, la figura de ese trabajador del fango y la relentad que él convierte en protagonista de esta historia. Decía pintar. Oigan ustedes. El canasto era como un increíble diamante rayado con móviles estrías. Pesaba en el recinto el olor a salitre, rabioso y avasallador, de modo que se imponía sobre los demás olores, el que emanaba de las gambas ya cocidas, el humo penetrante del tabaco, el vaho evanescente del sudor, el pozo de la tinaja de aceitunas, toda una estampa en la que el lector se inserta. Es decir, tras esta descripción, el lector está donde se encuentra el mariscador. La sempiterna sonrisilla en la fruncida boca, refiere del protagonista. Y más adelante detalla. Sin una pensión a cambio que te consuele una vejez arrinconada en el rincón de un bar de barrio, de los que llaman wishis, como en espera
del despesque de la muerte. A continuación, podemos preguntarnos si acaso, sutilmente, Juan aborda, no sabemos si consciente o no consciente de ello, algo así como la reivindicación y la denuncia social a raíz de describirnos las fatigas de un trabajo duro y mal pagado para procurar la supervivencia día a día. Ten cuidado de no resbalar, no sea que te quiebres un compañón y tengan que llevarte rápidamente a urgencia. ¿Existe un carácter social en esta historia? Para mí, sin duda. Escribe el autor. Tu santa madre, que también tiene que soportar ahora los vaivenes de tus borracheras, que tú justificas lamentándote de que te metes en fango todos los días, con lluvia, frío o levante. ¿Y qué te paga luego Andrés, el del diente de oro? ¿El del cocedero, que es el que en verdad se lleva los euros más relucientes? Ay, Pepe, ay, Pepe. Siempre enarbolando tu orgullo de no querer trabajar nada más que para vivir al día y no depender de una voz mandona que te grite ni te pida cuentas. Juan Mena dibuja así la explotación de un trabajador que ha antepuesto su libertad a todo condicionamiento laboral, aunque ésta, su libertad, termine bregando con las espesuras que lo atrapan en el fango. Como esposo eterno de las asas de tus canastos, se dirige Juan al mariscador para terminar invitándonos a la meditación con 4 inquietantes palabras. La historia de nadie. Hagamos un alto en el camino para adelantar que Juan Mena ofrece en este libro un trato, podríamos decir, especial, un trato especial a la mujer en todos sus aspectos. La gran mayoría de los relatos o están protagonizados por mujeres o bien éstas cobran un papel muy destacado. Me consta la admiración que nuestro autor profesa al sexo femenino en todas las variantes de sus sensibilidades, dulzuras y tantas veces sacrificios. En Yunque de Sinsabores nos habla de Carmen Mariana, devota de la Virgen del Carmen, y de su costumbre de asistir a misa una tarde más que otra, que la conforman como antítesis de Petra la Dorada, venida a más merced a un premio en la lotería. Ahora tiene Petra un portón de pino de Flandes con llamador dorado y fachada de lositas blancas, para no tener que encalar en el mes de julio, cuando el ayuntamiento da permiso gratuito, y en la casa puerta ha colocado azulejos morunos. De las cuitas de la modesta Carmen Mariana con Petra la Dorada y de la asombrosa habilidad literaria para detallar el ambiente de un patio, el autor da un bien llevado cambio de tercio y aborda controversias y pensamientos teológicos utilizando para ello las preguntas, conclusiones y conjeturas que bullen en el cerebro y en el alma de sus personajes. He de decir, con satisfacción, que Juan y yo, a lo largo de los muchos años que hemos brindado y disfrutado de nuestra amistad, también hemos mantenido conversaciones sobre asuntos trascendentes, coincidiendo en muchos aspectos y mostrando él su preparación y inquietud, que yo diría que lleva al apasionamiento. Junto a Juan, siempre se aprende. Junto a Juan siempre se aprende. Ah, pero ¿no es un libro de poemas? Me comentó días pasados un conocido. No, le respondí.
pero la presencia del formidable poeta Mena se encuentra intercalada a lo largo de cuanto relata en el libro. Y efectivamente así es. Hay mucha lírica en el armazón narrativo de estos relatos. En su medida justa, con tacto y tino. Con frecuencia nos encontramos con poetas que cuando se adentran en los predios de la narrativa se escoran a la oda, cayendo en un resultado final que adquiere la entidad de amalgama poco afortunada para el gusto del lector, que se encuentra predispuesto para tener ante sus ojos una novela o un relato corto, y ni mucho menos un amago de poemario con alardes barrocos repleto de adornos y artificios. Ni mucho menos es este el caso. Juan Mena es un excelente poeta y un excelente narrador, experto en combinar ambas facetas de su arte con tantísima habilidad que nos ofrece un libro delicioso con una línea elegante de sencillez y buen gusto. Un libro que yo recomiendo. Y lo hago, el recomendarlo, con impoluta honradez y sinceridad. Todas aquellas personas que lo adquieran recordarán estas palabras mías y me agradecerán la recomendación. Así, en el titulado El niño de oro, en el que relata los sentimientos de una madre hacia su hijo muerto, siendo aún muy niño, ¿qué dice? No, creí que había escuchado alguna conversación. El niño de oro, en el que relata los sentimientos de una madre hacia su hijo muerto, siendo este aún un niño, tragedia que ella no acepta, y en su pensamiento lo mantiene siempre vivo y presente en el patio. Aunque hubiese muerto físicamente hace mucho tiempo, aunque toda la terraza se convierta en un radiante crisantemo rojo, él está en el centro de la corola de fuego como un gorrión alicaído, derribado por una pedrada fatal. Ay, niño mío, cuando una luz de mariposas solares sobrevuela tu cara y se mete entre tus cabellos, tú no dices nada, ni haces nada por defenderte de tanto pío mañanero coreando ese estar tuyo de plomo en la solería multicolor de la terraza. Ni has protestado cuando la regadera te ha salpicado unas gotitas de agua sobre tu paciencia intacta e inquebrantable. Esa paciencia sorda que te ha de durar para siempre, mientras yo la pierdo las más de las veces, y no porque grites, que ojalá lo hicieras, ni porque corretees, sino porque tanto silencio me aturde, me desdobla y hablo conmigo mismo. La página que sigue a esta belleza de relato, esta belleza de literatura, es un monólogo reflexivo de la vida. Titallella, personaje del cuento titulado Bastión de Resistencia, mujer de mediana edad y muy religiosa, se cuestiona las bondades de la llegada de la democracia. Heroína de barrio es un relato que invita a leerlo más de una vez, para una vez llegado a un desenlace sorprendente, volver a disfrutar de unas situaciones y una trama certeramente llevada, y en la que no faltan frailes carmelitas, la aparición de la droga en el barrio, escenas comprometidas e, insisto, un desenlace que huye de lo fácil. Nadie, al comenzar la lectura de Doña Rosita la soltera, sospecha el final de la historia de una mujer cuya única frivolidad era estar suscrita a la revista Semana. Madurita, atractiva
y despertadora de deseos libidinosos en determinados hombres, muy bien narrados. Visitante asidua del confesionario y devota de la Virgen del Carmen. El destino le tiene guardada una impactante sorpresa que vendría a marcarle el futuro. Estoy seguro de que llegados a este punto, muchos de ustedes se estarán preguntando: pero bueno, ¿es este un libro de la isla o sobre la isla? No se puede responder con un monosílabo, porque, por un lado, sí, se puede considerar que es un libro de la isla o donde está la isla por casi todo él. Pero por otro, se plantean unas situaciones, tanto colectivas como individuales, que se pueden dar en cualquier otro punto, sobre todo de España, y de las diferentes etapas políticas y sociales por las que ha atravesado nuestro país. A veces, Juan Mena hace velada referencia a lugares, situaciones, personas y personajes claramente identificables de nuestra ciudad. Incluso altera algún que otro apellido. Recurso que el lector agradece, por lo que tiene de añadido a la hora de dar rienda suelta a la imaginación. En otras ocasiones no. En esos casos aborda la mención a lugares como la calle Real, las callejuelas, la iglesia del Carmen, determinados bares populares o céntricos, como la justa moldura que enmarca el ambiente, el mundo, sus mundos, en el que transcurren las historias de esa gente de a pie que él tanto ha observado, guardado y grabado en su retentiva sensorial y que ahora nos ofrece como un lujoso regalo pergeñado por un literato isleño de gran altura. Son 27 relatos. Imposible hacer referencia ni siquiera a la mitad de ellos. Ni tan siquiera relacionar sus títulos, porque alargaría este acto en demasía. Sí, digamos que se van a topar ustedes con algún que otro funcionario del ayuntamiento, como don Teófilo, miembro de junta de una hermandad desde donde trepó todo lo que pudo, y que en principio quedó prendado de una dependienta de confitería porque hablaba como las locutoras de Radio Madrid. También con algún político, que para apaciguar su conciencia visitaba barriadas marginales, o con el sopletista Pogruno, confiado siempre a obtener un premio en la lotería para costear los estudios de sus hijos, o con un cura obrero, o con Liberada, viuda de un camionero y mujer que estaba de muy buen ver. La página que Juan dedica a las expresiones y pensamientos de los hombres que la desean es magnífica. Y en fin, mucha gente de a pie. ¿Añora Juan Mena tiempos pasados? ¿Le mueve la nostalgia cuando escribe así? Creo que no. Juan es un hombre sensato, muy bien preparado, lector e investigador inquieto. Podríamos decir que a veces desbordados por sus inquietudes hacia lo desconocido. De modo que yo afirmaría que no se trata de añoranza ni de nostalgia, sino de deleite. De deleite al recrearse en los recuerdos, o mejor planteado, de vivir y revivir a título personal épocas pasadas. Desde luego no exentas de lucha y dificultades, pero también de muchos momentos dulces, amables y entrañables, y estos últimos, anímicamente le pueden a Juan. Le pueden más a la hora de inclinar el fiel de la balanza
hacia esos deleites. Luis Alberto de Cuenca, poeta como Juan, afirma que el niño que fuimos es quien nos alumbra. La frase es preciosa y además es verdad. El niño que fuimos es quien nos alumbra. Y añade, yo voy a ser pueril siempre. Hemos de luchar por conservar al niño que tenemos. Él es quien nos alumbra siempre. La actual producción y oferta, digamos, por decir algo, literaria, navega por un espeso mar de los sargazos de las letras. Historia de gente de a pie aparece en el horizonte sobre las aguas limpias y transparentes de la calidad, del trabajo cuidado y bien hecho por un verdadero escritor, condición que, ajena a lo facilón que muchos creen, no se adquiere hasta que lo que queda expresado en letra impresa consigue conmover, emocionar, hacer revivir, sorprender, meditar, comparar, relacionar, abstraerse en definitiva y alcanzar lo que en teatro se llama traspasar la cuarta pared y en literatura podríamos denominar atrapar, es decir, penetrar hasta el último resquicio del alma del lector. A pesar de lo bien que lo conoce, no hay en el libro el menor guiño al realismo mágico, ninguna influencia onírica ni fantástica. Todo es extraordinariamente real, de gente de a pie, pero eso sí, con la magia otorgada a la realidad más exacta gracias al casi embrujo del buen hacer literario de Juan Rafael Mena. A destacar que al comienzo de cada relato el autor introduce un pensamiento racional, elevado, que predispone para abordar la lectura de cada historia. O por otra parte, al final nos ofrece una conclusión que nos deja materia para meditar, en una clara intención de profundizar en los interrogantes que dan origen a las situaciones de esa gente de a pie. La gente de a pie que Juan hace que se muevan por las páginas de este libro somos muchos de nosotros, o esos que nos cruzamos a diario por la calle, o aquellos otros de los que nos han llegado noticias más o menos singulares o despertadoras de nuestra curiosidad, o de nuestra admiración, o de nuestra pena. Digamos para terminar que a esa gente de a pie, expresión que podríamos asociar a gente anónima, sencilla, común, a esa gente de a pie, digo, y a la sociedad y formas de vida que representan, con este libro Juan Mena las eleva al pedestal de la inmortalidad colectiva. Enhorabuena, Juan, porque no se puede escribir con mejor gusto. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Carlos Fernández. Tiene la palabra el autor, don Juan Mena Coello. Buenas tardes a todos. En principio, no tengo más remedio que hacer honor al capítulo de agradecimiento, empezando por el Centro de Congreso, que nos presenta presentar el libro de los consejeros
la presentación que me ha hecho José Carlos y también mi agradecimiento a la editorial Dalia, ubicada aquí en San Fernando. Pues bien, yo voy a leer una cosita muy breve, que va a durar unos 6 minutos, y se lo... Que, como decía, voy a dar lectura a este trabajo complementario de lo que ha dicho José Carlos y procuraré ser naturalmente breve, no llevando la cosa de la lectura más allá de los 6 minutos. Siempre que hemos hablado de narrar, antes del llamado ya tópicamente boom de los novelistas hispanoamericanos, entendíamos por novela, esto es, por narración, un estilo literario que se incardinaba en la tradición realista, objetiva y escueta. Y enseguida se nos venía a la memoria el realismo que arrancaba de Pío Baroja, si ponemos a un lado las raíces del siglo XIX, con Pérez Galdós, Pardo Bazán, Clarín. El estallido de aquella otra narrativa que introduce a lo real maravilloso, como ya es tópico en los manuales de literatura, y que cambia en cierto modo el nombre de narrar o novelar por el de fabular, obliga al ejercicio de contar historias a tener en cuenta un factor que hasta entonces pudiera parecer novedoso, pero que si indagamos en la historia de la narrativa española, entre los dos siglos, el XIX y el XX, nos encontramos con un antecedente que no se ha de pasar desapercibido, y es el de las novelas de Ramón María del Valle Inclán, y por si fuera poco, otro antecedente lo tenemos en Gabriel Miró, si bien es cierto que estos rasgos no son más que indicios. Quiero decir con esto que el fermento de la imaginación como recurso para sacar la narración del realismo, obsesionado por el tema sin contar con el halo poético, está ya presente en esos autores que he mencionado, Valle Inclán y Miró. Es evidente que el ejercicio literario del narrar, contando con el de la fabulación, no ha de invadir los predios de la poesía, pero tampoco debe estar exento de un ligero toque poético, si el autor ha querido darle un cierto color a su narración y no permitir que un estilo grisáceo se adueñe de lo que cuenta en la novela o en el relato. Y en nuestro Luis Berenguer tenemos ese ejemplo de novela que va más allá de la narración que imponía el tremendismo de la posguerra, como encorsetada en parámetros de un positivismo a ras de tierra y de anécdota. Es decir, Berenguer le da vitalidad y color a sus personajes y a contexto situacional. Y es que después de Cortázar y García Márquez, la narrativa, sin exaltar los rasgos de técnica revolucionaria, no tiene más remedio que contar con la imaginación. Sin embargo, también es cierto que no todas las historias que se cuentan han de tener un guiño próximo al amago poético. Yo creo que los géneros y la autoridad que los imponen por su maestro merecen un respeto. Así que las técnicas revolucionarias hay que tenerlas en cuenta, pero depende naturalmente de aquellos que la consagran y si son dignos de crédito en sus obras. Pues bien, distingo por supuesto la poesía de la narrativa, pero tampoco se puede hacer una separación que pueda reconciliar las dos formas de escribir. Enseguida se nos viene a la memoria obras como la de Platero y yo, que nos falta en una tertulia cuando se lleva a cabo esta diferencia entre prosa y poesía. Decía el filósofo Aristóteles que el verdadero poeta es el que emplea la metáfora. Se clasifica la metáfora como un tropo, un recurso que permite la descripción de algo mediante una semejanza por analogía, o sea, por parecido con lo real. Posiblemente los poetas de la poesía social no tengan en cuenta esta recomendación, pero los llamados novísimos, o sea, la generación que parte ya de los años 70, sí la tuvieron en cuenta la metáfora. ¿Y para qué estoy diciendo yo todo esto? Porque el libro, como bien dice José Carlos,
no tiene asomo de hacer poesía. No se trata de hacer poesía, sino narrativa. Y la narrativa merece un respeto en cuanto que se está contando historias de gentes que ignoran la poesía. Gente que no, a lo mejor no tienen en su alma ni el más mínimo viso de estética. Así que no tiene más remedio el autor que ser fiel a la realidad de esos personajes. Bien, quiero decir también con esto que la novela y el relato y la poesía evidentemente tienen sus predios, tienen sus dominios, de tal manera que tienen que respetarse unas a otras. Si no, la novela no es novela y ni la poesía sería poesía. Bien, entonces... Y es que a pesar de ese imperativo de la realidad sobre la fantasía poética, la lengua no renuncia a ciertas alanuras que están en razón de la actitud que adopte el escritor ante la realidad que describe. El novelista francés Stendhal, al que Ortega y Gasset consideraba el archinarrador ante el Altísimo, decía que la novela era un espejo que se pasea a lo ancho de un camino, y lleva razón, naturalmente. Es el camino de cada día, el camino de la anécdota con todas sus fealdades. Realidad que no excluye ciertos tonos fugaces de imaginación. Y aquí es donde yo quiero pararme, que en ese libro hay un 90% de realismo, pero hay un 10% de un cierto amago poético para que la narración no sea gris, aunque tampoco traicione la experiencia que se colige, que se abstrae de esos personajes a los que se observa en el paso por la vida. Bien, y eso es lo que acontece en Historia de gente de a pie, relatos en los que se nota una diferencia entre esas dos maneras de tratar la prosa narrativa, o bien con un sobrio realismo, o bien con un matiz muy ligero en determinados momentos. Así pues, a modo de conclusión, todo lo dicho anteriormente ha sido un acercamiento a ese libro de relatos del que a mí no me ha tocado hablar, sino a su presentador, y que evidentemente él ha visto ahí, en el fondo de los 27 relatos, un realismo que no se traiciona nunca a pesar de ciertos toques poéticos. Así pues, yo deseo que el libro pueda gustar a quienes lo adquieran, y que yo estoy muy agradecido no solamente con que adquieran el libro, sino con la presencia de ustedes aquí. Ya yo me doy por satisfecho. Así que muchas gracias. Solo me queda a mí, después de lo que hemos oído, de la presentación del libro y de las palabras de su autor, nuestro compañero Juan Mena Coello, darle nuestra más calurosa enhorabuena por este magnífico libro. Juan Mena es una bellísima persona, es un hombre bueno, pero de su carácter yo destaco, en primer lugar, que es un hombre muy sencillo. La sencillez le adorna, maneja muy bien el lenguaje y tiene una gran cultura humanística. Si a esto al mismo tiempo le unimos la gran sensibilidad que posee, creo que en su obra ha traducido todos estos rasgos de su carácter a la novela que hoy le hemos presentado. Su lectura la recomiendo vivamente. Es un libro extraordinario de relato y que todos los que lo deseen lo podrán adquirir ahora. Y el autor va a tener muchísimo gusto en dedicarles. Bueno, enhorabuena, Juan. Muchas gracias. El próximo acto de la Academia va a ser una conferencia titulada La Cámara Hiperbárica del Hospital de San Carlos, Ciencia o Curanderismo. Será ofrecida por el Teniente Coronel Médico don Emilio Salas Pardo don Lebún, que es especialista en medicina subacuática e hiperbárica.
Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, doctor en Medicina y Cirugía y académico de esto. Esto será el martes 7 de febrero a las 19:30. La Academia agradece la presencia del señor Teniente de Alcaldesa, del general de Ortega y más autoridades civiles y militares y de todos ustedes. Y ahora pueden adquirir el libro de Juan Mena, que él se lo va a dedicar. Muchas gracias.